Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale clic a la campanita. Dice Abel Alfaro, le dice, mire, Julio Olivo y la popularidad del pueblo salvadoreño o la mayoría tiene poder para reelegir al presidente, le dice. Ahí están reaccionando. Para dar un golpe de Estado, también tienen. Ok. Ahí está un comunicado bueno. Vaya, doctor, sobre el voto en el exterior, ¿qué es lo que estamos al aire. Estamos al aire. ¿Qué es lo que plantea, doctor? No, bueno, sobre el voto desde el exterior, quizás habría que plantearnos que yo hice una serie de preguntas, ¿verdad? Una serie de preguntas. Una serie de preguntas y una serie de propuestas de reforma. Y entonces yo lo que señalaba es de que, por ejemplo, la ley que se ha aprobado, que le llaman voto desde el extranjero, esta ley es como una ley marco, el decreto 156, ¿verdad?, del 29 de septiembre. Y entonces en tanto ley marco, por ejemplo, se pone a regular sobre diferentes tipos de documentos que usted puede utilizar para ejercer el sufragio. Esta idea es contraria a un documento único, por ejemplo, de identidad. O sea, como que a mí no me concuerda con la idea que quiere promover incluso el mismo gobierno y que ya se estaba promoviendo desde los gobiernos anteriores, de unificar, por ejemplo, la documentación. Es decir, de tener un registro único de documentos en donde las diferentes instituciones no le soliciten. Por ejemplo, si una ya le ha pedido la certificación de partido de nacimiento, por ejemplo, el IS, si ya tiene su certificación de partido de nacimiento, ¿por qué no la comparten entre las mismas instituciones? Y no que cada institución me vuelve a solicitar la certificación de partida de nacimiento, y luego presento el documento único de identidad, y luego presento el NIT, y luego presento la licencia. Entonces la idea es ir unificando. En materia electoral quizás sucedería lo mismo. El Tribunal Supremo Electoral le sería muy complejo manejar un registro electoral con certificación de partida de nacimiento, que no tiene fotografía, con documento único de identidad, con pasaporte, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea como que nosotros como magistrados le tenemos que decir a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que no es conveniente. Es decir, a lo mejor pueda sonar como una idea, si quiere, buena o una idea nueva, pero no es, la logística electoral se complica con esto, eso quiero decir. De hecho, por ejemplo, a lo sumo podríamos revisar si algunos de estos documentos, ¿verdad?, pueden servir para inscribirse, ¿verdad?, en el registro electoral. Y otra cosa será para el ejercicio del sufragio. Entonces, para el ejercicio del sufragio yo estoy planteando en la propuesta de reforma que debemos de definir el documento único de identidad. De hecho, la comisión que nombramos de técnicos en el Tribunal Supremo Electoral ha dictaminado precisamente que debe ser el documento único de identidad. A lo mejor puedan discutir sobre la vigencia o no de ese documento, pero yo digo, bueno, las sentencias de la sala señalaron documento único vigente y el Código Electoral le dice documento vigente, porque no puede llevar un DUI que se haya emitido, ¿verdad?, y que ya esté vencido, etcétera, etcétera. Entonces eso sería el estado ideal, pero debemos de decirle a la Asamblea, mire, hay que votar con el documento único de identidad. No podemos tener diferentes registros, sobre todo lo peligroso de utilizar la certificación de partida de nacimiento, que le extendieron bajo un parámetro. En los 262 municipios, cada uno tenía un parámetro distinto para emitir la certificación de partida de nacimiento. Ahora, llegaríamos también a otra fase, imagínense el problema, solo con el tema del documento único de identidad, que no pudiera usted corregir los errores evidentes que nos plantean en el capítulo 2 de la actualización y depuración del registro electoral, el artículo 20. Y fíjese que es curioso, porque en materia de registro electoral, que fue una conquista también de los acuerdos de paz, para que pasara. ¿Por qué un magistrado del Tribunal Supremo Electoral habla de golpe de Estado? ¿Por qué lo hace? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se unen al mismo discurso del secretario general del FMLN, quien ha venido también en reiteradas ocasiones a pronunciar un golpe de Estado?
y la ley es muy clara. La conspiración para cometer rebelión en contra del presidente, si este fuera funcionario o empleado público entre del gobierno, será imputado una inhabilitación absoluta de su cargo. Como lo hace todavía el INE de México, por ejemplo, o como lo hace Costa Rica. Es decir, ¿cuál era la lógica? Tener una autoridad que emitiera o que se encargara de la identidad ciudadana que no estuviera manejada por ningún partido político y que no estuviera manejado por ningún gobierno de turno. Esa era la lógica del acuerdo de paz, tomando otras experiencias a nivel del mundo, ¿verdad? Hoy, con el traslado, ¿verdad?, del RNPN a un Ministerio de Justicia, bajo el argumento que la identidad ciudadana es un tema de seguridad nacional. Claro, es un tema de seguridad nacional, pero es un tema también de seguridad en materia electoral, porque el artículo 20 le dice, el registro electoral no podrá experimentar dentro del periodo de suspensión y cierre definitivo, que hay 2 cierres, un año antes, para que nadie ande cambiando de domicilio, ¿verdad? Entonces ya no se pueden expedir, digamos, documentos de cierre del registro electoral. Entonces dice, otras modificaciones que sean necesarias para corregir errores evidentes en los padrones o para hacer efectivas las cancelaciones de personas fallecidas o de inscripciones fraudulentas en la parte de registro electoral, como se pasó al Tribunal Supremo Electoral después de la firma de los acuerdos de paz, porque antes lo manejaban las alcaldías a través de la historia de nuestro país. Entonces, ese registro electoral, si usted lo manipula, porque se alimenta directamente de lo que son las descargas que hace el RNPN. O sea, el RNPN se encarga de recopilar certificaciones de partidas de nacimiento que le envían los 262 municipios del país, certificaciones de defunción, registros de nacimiento, etcétera, etcétera. Divorcios para que cambie el estado familiar e incluso... Y es que el pueblo salvadoreño se cansó de lo mismo de siempre. Ya no quieren vivir engañados por estos grupos de poder del pasado, Arena y FMLN en específico, ya que estos tuvieron sumidos en la oscuridad y la miseria a todos los salvadoreños. Sobre eso también el Tribunal Supremo Electoral había un consenso de pronunciarse, ¿verdad?, sobre ese tema. Porque, bueno, lo que pasa es que ellos estarían asumiendo un modelo, ¿ya? O sea, un modelo europeo, pero que no calza con lo que sería la realidad a nivel centroamericano. Por ejemplo, pasar a una institución de gobierno, sobre todo al Ministerio de Justicia, el registro de los ciudadanos, eso tiene que ver en teoría con el control social, en teoría sociológica. O sea, tener un control social sobre los ciudadanos. A esto pues se opusieron en Europa un montón de gente, los ingleses que no querían un documento de identidad, y podemos contar muchas cosas sobre esto, pero están asumiendo un modelo, ¿verdad? Un modelo, yo creo que parecido al modelo de Colombia, ¿verdad? Pero allí opera una registraduría, ¿verdad? Una registraduría que maneja la identidad ciudadana y además organiza las elecciones. O sea, hay modelos de modelos, pero el modelo centroamericano y la historia centroamericana no nos manda eso, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, Guatemala tiene...